Bien, el Central logró $1.000 millones para reforzar las reservas y el riesgo país llegó a 600 puntos. ¿Qué significa eso? A ver, significa que estás más cerca de acceder al crédito. Pensá que... ¿A cuánto hay que llegar para acceder al crédito? Bueno, a ver, digo, la colocación de ayer del RIPO, es, si querés, una señal de apertura al crédito como instrumento que es sui generis, o sea, los países que tienen acceso al crédito colocan bonos. El RIPO es una operación de crédito de plazo más corto, con una tasa, si querés, más baja, digamos, y que tiene como contracara garantías. ¿No? Es un crédito, digamos, con garantías en bonos, si querés, el gobierno está intentando usar como una señal de que estás más cerca de abrir el crédito. Pensá que durante todo 2024 el gobierno canceló los vencimientos de deuda en dólares, que eran bastante más bajos que los de 2025, básicamente con reservas, o con los dólares que compraba el Banco Central por una ventanilla. Y de cara a 2025, el primer pago que se va a hacer la semana que viene, estos 4.500 millones de dólares, también los va a hacer con reservas. Una parte ya pagó, o en realidad no pagó, la giró directamente al Boni en Nueva York por los intereses de los bonos que están depositados en cuentas afuera, y lo que tiene que ver con los vencimientos de capital, y con los intereses de los bonos que están depositados en Argentina, los va a pagar recién la semana que viene, son 3.300 millones de dólares. Entonces, vos lo que estás viendo es hasta ahora que es es un tonel sin fondo, ¿no? Digamos, compras dólares, entran al tonel y se van por el otro lado para pagos. Digo, las reservas netas, de alguna forma, siguen siendo negativas. Es cierto que las reservas netas son muy negativas cuando restás los depósitos del Tesoro, que son para hacer estos pagos, y cuando restás los vencimientos del BOPREAL, que es la venta del deuda del contrato. Los países con crédito, los países normales con crédito, básicamente lo que hacen es refinancian los vencimientos, y la mayor parte de los países que tienen crédito acumularon reservas en el pasado. Entonces, el modelo si querés, estás mucho mejor que lo que estabas el año pasado, sobre todo en la foto, ¿no? Cuando mirás la baja en la inflación, mirás la recuperación del nivel de actividad, si querés, la baja en la pobreza. Estás mejor en los flujos, en términos de la corrección fiscal es el ancla, digamos, que es lo que te permitió esta baja del riesgo país, de nuevo, que todavía no te deja acceso al crédito, o para acceder al crédito tenés que usar ese tipo de instrumentos. La cuenta corriente con el tipo de cambio que estás teniendo se te vuelve a tornar negativa, sobre todo la cambiaria, sobre todo por el esquema cambiario que está usando el gobierno. Pero en términos de stocks, en términos de deuda en dólares, en términos de deuda en pesos, en términos de reservas, la verdad que no tenés mejoras significativas. Por eso, de nuevo, el programa sigue requiriendo de los controles de capitales, y ahí es el huevo de la gallina. O sea, que hay que sacar los controles de capitales para tener acceso al crédito, o hay que tener acceso al crédito y hay que acumular reservas para poder después sacar los controles de capitales. Y esa es un poco la discusión que estás viendo, digamos, con los economistas, o la diferencia que hay entre el exitismo que ves en términos de nuevo, el haber controlado la inflación y recuperado el nivel de actividad, vis a vis lo que ven los economistas, que miran los fundamentos, o lo que ven las empresas, que lo que miran es que con este tipo de cambio tienen un problema de competitividad. Este dólar de 1.200 estancado, de 1.120, perdón, no 1.200, estancado desde hace varios meses, ¿es un dólar bueno, es un dólar compatible, un dólar demorado, postergado, como decía usted, o es un dólar previsible? A ver, lo que tenés, es un mercado, como tenés controles de capitales, tenés un mercado que está segmentado. Tenés un mercado oficial donde el dólar vale 1.030, y tenés un mercado financiero con distintos tipos de cambio en ese mercado financiero, que son algunos formales, el contado con liquidación o el MEP, y algunos informales como el Blue, que cotizan entre estos 1.100 y pico, casi 1.200. Que tuvieron, si querés, si vos mirás un año atrás, estás casi en los mismos niveles que tenías en la previa a la elección de octubre, cuando tenía la competencia entre el Massa candidato, que estaba inflando la bomba de helio, y el Milei candidato, que básicamente recomendaba no renovar plazos fijos, ¿no? Claramente la tasa de interés o cualquier, colocación en pesos le ganó al tipo de cambio, ¿sí? Y la brecha está
mucho más chica, digamos. Se acercó casi a cero hace 15 días atrás y hoy estás con una brecha arriba del 10%. Ahora, ese juego de mercados segmentados, el Banco Central de alguna forma interviene en los dos. En el mercado oficial interviene fijando el precio. O sea, vas con un crawling peg, ¿no? Una devaluación diaria, un ritmo del 2% mensual, y el propio gobierno te está avisando que si la tasa de inflación baja, o se mantiene en estos niveles, ¿no? Digamos, el 2,4 que dio en noviembre, ese ritmo de devaluación del 2 podría bajar al 1 en algún momento, más temprano que tarde, a partir de ahora. Bien, y en el otro charlando. mercado Sí. Lo que regula en realidad son las cantidades. Lo que vuelca es oferta al mercado de contado con liquidación, no regula el precio, pero regulando la oferta, 20% de la exportación es oferta de ese mercado, más la intervención que tenga que haber para ir conteniendo la brecha, regula el financiero. Hace unos 15 días atrás, en mitad de la corrida en Brasil, con el dólar en Brasil escalando, tuviste una presión sobre el tipo de cambio financiero y subió unos 100, 150 pesos, ¿no? Te acercaba al oficial y tuviste este saltito en la brecha, que de alguna forma el gobierno, el Banco Central, primero dejó correr unos días y después salió, intervino y le puso, si querés, techo, y el mercado entendió que le estaba poniendo techo y volvió, si querés, a activarse ese esquema de carry. Desde el punto de vista del tipo de cambio real, de lo que es la competitividad, vos estás volviendo al tipo de cambio en el oficial, al tipo de cambio de previo a la devaluación. O sea, el salto del 120% te lo comió una parte de la inflación y otra parte te lo comió la fortaleza del dólar a nivel global, que se refleja fundamentalmente, digamos, para nosotros en lo que es la devaluación del real en Brasil. Y con este tipo de cambio que se está acercando a los niveles promedio de la convertibilidad, que está algo arriba de los niveles de fines de la convertibilidad, pero convengamos que el nivel de productividad sistémica que tiene la Argentina hoy es bien distinto en términos de estructura tributaria, en términos de infraestructura. En términos de estructura tributaria, en los 90 no había retenciones, hoy tenés retenciones, sobre todo, digamos, a la soja. Entonces lo que digo es, hay un problema de... gobierno no le gusta que uno diga que hay atraso cambiario y tampoco cuál es la solución, digamos si vas por lo fiscal o no, pero el problema es que si vas por lo fiscal y querés bajar retenciones para dar competitividad, tenés un problema desde el punto de vista de cómo cierran las cuentas fiscales. O sea, a mi juicio dejaste atrasar el tipo de cambio y estás manteniendo, si querés, la brecha, volcando muchos dólares en ese mercado que no los está comprando el Banco Central. Por eso tu problema de stocks que te mencionaba al principio. O sea, tus reservas netas siguen siendo negativas. El Banco Central está comprando dólares que hoy no son de la cuenta corriente, o sea, no son del flujo de comercio de bienes y servicios, sino que son dólares que se originan en la cuenta capital, o sea, el financiamiento, que no es financiamiento del sector público, sino que es financiamiento del sector privado, originado en el blanqueo. Los dólares del blanqueo compraron un montón de obligaciones negociables de empresas privadas y aumentó el crédito en dólares del sector privado. Esos dólares se venden al Banco Central y después el Tesoro, con los pesos que tiene depositados en el Banco Central, producto del canje de los pasivos remunerados por deuda del Tesoro, compra esos dólares que son los que va a usar para pagar afuera. Por eso, insisto, vuelvo al principio, necesitas que se abra el crédito para que este escenario se extienda. Con el riesgo país cercano a 600 puntos básicos, estás más cerca de la apertura del crédito. Pero tus stocks te siguen pasando factura. Bien, Marina, impecable, como siempre. Gracias por esta comunicación y esperemos, va a ser un año bastante movido desde el punto de vista económico y seguramente más. Bastante, te diría, es un año donde yo no quiero usar la palabra el dinero de los planetas, pero digo, donde la normalización financiera que estás viendo está impulsando la economía, digo, política fiscal neutra, política crediticia, por ahora muy expansiva, y alguna expansión en la política de ingresos, y eso te está estabilizando la política, y la política te estabiliza lo financiero. O sea, entraste en una retroalimentación positiva, puede haber cisnes negros afuera, puede haber cisnes negros locales. Fundamentalmente lo que estás haciendo es empezando a compensar producción local con producto extranjero, y eso va a tener consecuencias, si querés, favorables desde el punto de vista de la baja en la inflación, y va a tener consecuencias, si querés, complicadas desde el punto de vista del empleo y la capacidad de algunas empresas de operar en este nuevo esquema de reglas del juego.
Exactamente. Marina, muchísimas gracias por estar acá en Radio Mitre. Bien, Marina Dal Poyetto, economista, directora ejecutiva de la consultora Ecogo.